Y luego, cuando vamos a estar delante de casos que nos van a suponer dudas, aunque a veces no se cumplen todos los criterios, a veces estamos en síntomas atípicos, que es lo que voy a mostraros posteriormente. Entonces, tenemos unos criterios de apoyo. Hay que preguntar siempre si hay una historia familiar positiva, porque sabemos que el síndrome de piernas inquietas es de 3 a 5 veces más probable en familiares de primer grado del paciente afecto. Que haya una respuesta positiva al tratamiento farmacológico para piernas inquietas, pues nos dice que nos dirigimos bien, ¿no? Que en casos dudosos, en ocasiones, está bien saber si hay movimientos periódicos en extremidades haciendo un vídeo polisomnograma. Es importante, sobre todo en esos casos que se nos quedan ahí dudosos. Y no puede haber excesiva somnolencia diurna. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque durante la noche patadas también pueden dar las personas que tienen apnea del sueño. Apnea del sueño, una parte más light de la apnea del sueño, que es el síndrome de resistencia incrementada de la vía aérea superior. En el momento en el que alguien ronca, para, cuando sale de esa respiración, la pierna a veces se mueve. Y esto no es un movimiento derivado de las piernas inquietas. Pero para complicarlo más, es que se puede tener apnea del sueño y además un síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos. Entonces, debemos hacer hincapié en diferenciarlo. ¿Cuándo vamos a realizar un polisomnograma en un paciente con piernas inquietas? Pues sin duda para aquellos casos que, no siempre, obviamente, en muchas ocasiones es todo claro, pero nos vamos a encontrar con muchos casos dudosos o con variantes atípicas donde hay que ir un poco más allá. Y también la investigación tiene que ir basada en realizar pruebas diagnósticas, ¿no? Para descartar otros trastornos del sueño concomitantes como la apnea del sueño, como he dicho, sin duda, sobre todo si vamos a utilizar opioides, si vamos a utilizar dosis altas de gabapentina, pregabalina, porque tienen efecto directo sobre la respiración, son depresores de la respiración. Entonces, en gente muy obesa, por ejemplo, pues hay que tener cuidado y hay que saber si tiene una apnea del sueño o no. Sin duda, cuando aparecen parasomnias, luego os voy a hablar de alguna parasomnia en contexto de piernas inquietas, cuando no hay respuesta al tratamiento con los fármacos pautados hasta ese momento, y si los síntomas son verdaderamente severos en gente joven, en gente por debajo de 40 años. ¿Y qué son los movimientos periódicos? Pues un poco, como veis aquí, este es un registro videopolisomnográfico de una paciente que tenía síndrome de piernas inquietas y además movimientos periódicos. A ver si veo el puntero. Va. En un videopolisomnograma, ¿qué es lo que vemos? Vemos el registro cerebral, vemos variables. El registro cerebral nos sirve para saber si el paciente está dormido o despierto y en qué fase del sueño está. También variables cardiorrespiratorias que nos ayudan a decir si el paciente tiene apnea del sueño o no. Y lo que veis aquí son electrodos que colocamos encima de los músculos, en particular en piernas inquietas, pues obviamente la localización más típica es en las piernas. Veis pierna izquierda, pierna derecha, y como veis aparece este trazado que tiene una cierta ritmicidad. Los que tenemos que evaluar este tipo de estudios sabemos que cada 20, 40 milisegundos tienen que aparecer, que tienen que tener una amplitud determinada, que tienen que tener una duración determinada para llamarlo movimientos periódicos. Esto es el registro más típico que vamos a ver en un videopolisomnograma. Los movimientos periódicos se pueden tener en vigilia, al inicio de la noche, y ocasionar un insomnio de conciliación, y se pueden tener a lo largo de toda la noche. Y cada vez que un movimiento de la pierna se produce un alertamiento cerebral también, sobre todo si son intensos. ¿Cómo es un movimiento periódico? Movimiento periódico en la noche, si somos capaces de grabarlo de cerca, el dedo gordo del pie haría así, hacia arriba, el tobillo flexión dorsal, y si es muy fuerte el movimiento puede llegar incluso a la cadera. Eso es el registro, el correlato de lo que hemos visto. ¿Y qué nos queda entonces por conocer? Es decir, esto es lo que conocemos y lo que es más típico. Yo, como os he hablado antes,
voy a complicar un poco el tema hacia variantes más atípicas. Y dentro de ellas, un poco estarían la mayoría colocadas en esta lista. Existen síntomas sensitivo-motores diferentes. Lo más típico es notarlo en las piernas. Pero a veces, luego os voy a enseñar algún ejemplo, se pueden notar en otros lugares del cuerpo. Lo más normal es que comiencen en piernas y se extiendan a otras zonas. Sabemos que los brazos también es otra localización bastante frecuente para el síndrome de piernas inquietas, que sería síndrome de brazos inquietos en este sentido. Pero también existen síntomas que comienzan en otras zonas distintas de piernas, mucho más raros, sin duda, mucho más raros, y que se quedan en esa zona en el tiempo o que luego aparecen en las piernas también. Pero es que hay síntomas de este tipo que también se han descrito en miembros amputados. Es como curioso. Dice, síndrome de piernas inquietas en miembros amputados. Existen varios trabajos en la literatura que lo mencionan. Formas unilaterales. Sí se puede tener piernas inquietas en una sola pierna. Sí. A veces en el tiempo empieza ahí y luego se va a la otra pierna y en ocasiones se queda unilateral. Incluso trastornos rítmicos del movimiento. Quiere decir, lo normal es esta urgencia de movimiento que nos lleva a un movimiento periódico, de los que os he enseñado, pero es que también está descrito en la literatura científica que a veces hay personas que manifiestan esta urgencia pues, como movimientos rítmicos, a un lado u otro del cuerpo o delante atrás. Raro, sin duda, pero está descrito. ¿Vale? También hay mioclonos. Mioclonos son saltos musculares bruscos. También es otra forma de manifestación que se ha descrito. Y luego están, más allá de los síntomas sensitivo-motores, los síntomas comportamentales, que entran dentro del campo de las parasomnias, como es la ingesta nocturna compulsiva recurrente, en la que las personas comen a la noche, bien de forma consciente o inconsciente o parcialmente consciente. También dentro de ese campo existe el síndrome del fumador nocturno compulsivo. Y es una pena, pero la mayoría de artículos que hay publicados pues están en inglés. Yo abajo intento poner el texto en español, pero la mayoría de publicaciones obviamente las tenemos publicadas en inglés. Este es un trabajo, es muy bonito, en el que habla en particular de estos otros síntomas, de dónde se pueden tener manifestaciones sensitivo-motoras más allá de las piernas. Ellos utilizando los criterios diagnósticos internacionales para el síndrome de piernas inquietas, que aplican a 89 pacientes, etiquetan a 83 de ellos, que son el 93,3%, como síndrome de piernas inquietas típico, porque comenzaba en piernas y en piernas se quedaba. A veces, algún caso de ellos, de esos 93, tenía cierta extensión a otras partes del cuerpo. Y como veis, en un porcentaje muy pequeño, mucho menor que el 93,3, pues está el síndrome de piernas inquietas atípico. ¿Y atípico por qué? Porque empezaba en otras localizaciones diferentes a piernas, bien quedándose siempre en esa localización o apareciendo posteriormente en las piernas también. Es decir, entre los etiquetados con síndrome de piernas típico y atípico, un 36% referían molestias en localizaciones diferentes a piernas. ¿Y cuáles eran estas? Lo más frecuente, en brazos. En abdomen también, en parte baja de la espalda, en nalgas, en la zona urogenital, incluso en la cara inquieta. Es decir, es raro, es atípico, pero está descrito. Los compañeros de la Universidad de Bolonia, de hecho, hicieron una revisión sistemática para decir, a ver, pero de todos estos casos publicados hay que seleccionar aquellos que cumplan los criterios que tenemos aceptados todos y que además se elimine la posibilidad de fenómeno de potenciación por el uso de determinados fármacos. Entonces, aunque hay muchos publicados, se quedan con 12 trabajos únicamente, pero como veis, en esos 12 artículos también se señala que la cara, el abdomen, los genitales, la vejiga, la zona lumbar pueden tener síntomas. ¿Vale?
Y además describen dos subtipos diferentes, ya bastante más complicados, el síndrome de boca ardiente y síndrome de inquietud genital. Es decir, si nos vamos a complicar, nos complicamos. Y la fisiopatología, lo que conocemos hasta ahora, es hasta un límite y hay tanto campo por conocer. Y ellos recomiendan, obviamente, ampliar esta visión clínica sobre piernas inquietas, valorar la presencia de variantes, porque aquello que no se sospecha nunca, pues nunca se va a diagnosticar, como es lo que pasa habitualmente en las piernas inquietas. Sin duda, cuando aparece en otra localización, es fácil de demostrar que en los criterios 2, 4 y 5, es decir, que haya molestias, urgencia de movimiento y que sea de predominio vespertino nocturno, sí. Que esas molestias empeoran reposo, sí. Pero es más complicado de demostrar esta urgencia por mover la zona afecta y además esta mejoría parcial, transitoria, definitiva, con la realización de diferentes maniobras, ¿no? Como, por ejemplo, si ocurre en el abdomen, pues movilizar la zona afecta, intentar contraer, relajar. Las piernas se mueven bien, pero cuando te ocurre en otra zona del cuerpo es diferente. Realizar movimientos rítmicos, masajear la zona, etc. En ocasiones, de hecho, hay que agarrarse a los criterios de apoyo y decir, hay una respuesta al menos parcial o total a los fármacos que se usan habitualmente en piernas inquietas que me diga que esto va por ahí, que parece otro tipo de manifestación, pero que es un poco un espectro de lo mismo. Otra variante, como he mencionado antes, unilaterales. ¿Puede el síndrome de piernas afectar a una única pierna? Pues sí, sí, sí. Ekbom ya, en el año 1945, Ekbom vio todo desde el principio, la verdad. Hemos ido evolucionando, pero esta persona publicó cosas espectaculares. Ya había un 8,33% de piernas inquietas unilaterales. Y este trabajo que os presento aquí, bueno, Sucla y colaboradores, miran lo mismo en 195 pacientes con síndrome de piernas inquietas y descubren que tenían un 17% de formas unilaterales. Y sí que es cierto que, aunque ocurren, descubrieron que la agrupación familiar era menor. Si preguntaban si había algún familiar de primer grado afecto también, lo encontraban menos en estas formas unilaterales y se asociaban más a que hubiera de base también algún compromiso de raíz nerviosa o algún compromiso de nervio periférico, un poco más secundarios. Pero aún con todo hay formas verdaderamente curiosas en la literatura. Conocerlo yo creo que está bien. Hay algún caso descrito de piernas unilateral tras un traumatismo repetido del pie, tras una cirugía de prótesis de rodilla. Como dijimos antes, es increíble, pero aparece en miembros amputados. Se llama síndrome de piernas inquietas fantasma. Y lo que ven aquí, a la izquierda, abajo del registro, es un poco el polisomnograma con registro en muñones. Es decir, le colocan en muñones en vez de en el tibial anterior, que es el músculo que elegimos habitualmente, y también aparecen esos movimientos periódicos. Es curioso. ¿Cuánto nos queda por aprender del síndrome de piernas inquietas? Otro ejemplo sería el mioclono propioespinal. El mioclono propioespinal es otra manifestación motora diferente a los movimientos periódicos de piernas. Es una presencia de saltos musculares bruscos que aparecen más en la zona de la musculatura axial, se propagan un poco hacia arriba y hacia abajo. Lo curioso, o sea, si ponemos electrodos localizados en musculatura por arriba y por abajo de la zona central, hay cierta propagación por la vía propioespinal. Y es curioso porque solamente ocurre cuando el paciente se está medio quedando dormido. Y en el momento en el que ya se queda dormido con un sueño estable, lo que se ven son movimientos periódicos. Variante rara también, pero ocurre, se ha descrito. Nosotros, el grupo de trastornos de sueño del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentamos un caso en el Congreso Mundial de 2013 de un mioclono propioespinal, esos saltos motores en la zona abdominal que aparecían al inicio del sueño en un paciente que ya tenía piernas inquietas, pero después de que le habían puesto una anestesia epidural. En el tiempo desapareció, pero en el registro veíamos este mioclono
y luego movimientos periódicos cuando se queda dormido. Y ya pasamos a la parte más de comportamiento. ¿Qué comportamientos se ha visto en la literatura científica que pueden estar relacionados con el síndrome de piernas inquietas? Ekbom, de nuevo, en el año 1960, dice: los pacientes con piernas inquietas pueden llegar a levantarse, caminar, ir a la cocina y comer algo. Ya él lo vio en ese momento. De nuevo en inglés, pero este trabajo de los compañeros de Bolonia es un estudio de casos controles donde se cogen a 100 pacientes con síndrome de piernas inquietas y 100 pacientes control que no tenían ninguna clínica, y descubren que en un tercio de los pacientes con diagnóstico de piernas inquietas, el 33% presentaban una ingesta nocturna con compulsión hacia la noche, vespertina. Y el inicio de la ingesta compulsiva siempre fue posterior al inicio de las piernas inquietas. Por eso dicen, hipótesis causal, puede ser que las piernas inquietas sean la causa de que alguien se levante a comer. Y de hecho el tratamiento de las piernas inquietas mejoró o incluso en ocasiones hizo desaparecer estos episodios de ingesta compulsiva. Y en un registro de sueño se ve un poquito lo mismo. Aquí al inicio, en esta parte, vemos los movimientos periódicos de un paciente con piernas inquietas y posteriormente esos movimientos periódicos, había un vídeo adjunto, pero lo que se ve aquí es este artefacto de masticación. El paciente empieza con una racha de movimientos periódicos a la noche y seguido va el episodio de ingesta nocturna. Este artículo de Howell destaca cosas que son esenciales en esta interrelación con la ingesta nocturna. Un alto porcentaje de pacientes con piernas inquietas es bastante frecuente, si se pregunta, claro, si se pregunta. Que exista una tendencia a comer de forma compulsiva en la tarde-noche y al revés. También, si uno busca entre comederos nocturnos cuántos tienen piernas inquietas, es un porcentaje muy alto, y al revés, a los pacientes con piernas inquietas hay que preguntarles si tienen esta tendencia a comer hacia la noche. Puede ocurrir de forma totalmente consciente o inconsciente durante la noche. Esta forma inconsciente se ha visto mucho más si el paciente, en vez de ser diagnosticado con piernas inquietas, ha sido diagnosticado de insomnio y ha sido tratado erróneamente con unos fármacos que son las benzodiazepinas o con los agonistas del receptor de las benzodiazepinas, que es el zolpidem. También con zopiclona también ha ocurrido. El empeoramiento de las piernas se relacionaba siempre o se relaciona con un incremento del número de episodios y al revés. En el videopolisomnograma de estos pacientes se detecta la presencia de los movimientos periódicos que os he enseñado antes y también un patrón que es bastante típico, que no se registra siempre, que se llama actividad masticatoria rítmica. Si colocamos electrodos en la zona de maseteros y la boca. Es curioso. Dos patrones periódicos o rítmicos que ocurren en el contexto de piernas inquietas e ingesta nocturna. También el grupo de Santander de piernas inquietas presentamos este trabajo en el Mundial de Sueño del 2013, donde de 30 pacientes que teníamos con diagnosticado de síndrome de ingesta nocturna durante el sueño, si se preguntaba bien, el 26% cumplían criterios de síndrome de piernas inquietas. Y además, el tratamiento de las piernas inquietas llevó a un mayor control, sin duda, de los episodios de ingesta nocturna. Y bueno, un poco para concluir, deciros que el síndrome de piernas inquietas es todos lo sabemos, muy prevalente a día de hoy. Es una enfermedad, pero es que está claramente infradiagnosticada, lo sabemos. Pero además aparecen variantes de este tipo, para que vayamos pensando que la investigación, sabemos parte, pero nos queda mucho por delante que explicar. Tenemos que avanzar en el conocimiento de las causas, de lo que llamamos la fisiopatología, que suena de base, ¿no?
que permita justificar, pero tanto las formas típicas que aparecen en piernas, las de urgencia por mover la pierna y síntomas de disconfort, como todas las atípicas que he mencionado que pueden ocurrir. Tenemos, de hecho, que sistematizar la entrevista clínica y, ¿por qué no?, vamos a incluir preguntas hacia el potencial compromiso de localizaciones corporales que sean distintas a las piernas, para no confundirnos luego y llamarlo augmentation o potenciación por agentes dopaminérgicos. Habrá que preguntar desde el inicio, ¿y en brazos también nota? ¿Y en otra parte del cuerpo nota también? ¿No? Para que luego no haya esta confusión. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre formas típicas que progresan a otras localizaciones, formas atípicas y el fenómeno de potenciación o augmentation. Y también, sin duda, tenemos que incluir preguntas de lo que he dicho, de comer en exceso durante el sueño o a última hora del día, con predominio vespertino. No tiene por qué ser dormido. Eso más, en los casos, a medida que la ingesta nocturna va siendo más prolongada, más fármacos se dan, es fácil que durante la noche se despierte con cierta alteración del nivel de consciencia, pero la compulsión puede darse de una forma totalmente consciente. El paciente puede estar consciente. De hecho, hay dos subformas. Una es el síndrome de comedor nocturno, donde el paciente está totalmente consciente, come y no lo puede evitar, y en cambio está la otra parte, el otro subtipo, que sería una parasomnia, donde el paciente come dormido o a la mañana se encuentra y dice, uy, tengo aquí, me he debido comer unas galletas, no es consciente de que ha comido durante la noche. Yo creo que hay que preguntar un poquito más acerca de esto, para recordar pues, que lo que no se conoce pues no se puede diagnosticar. Y nada más. Muchas gracias.